un restaurante permanece bajo toneladas de agua. Una ciudad entera se levanta sobre arena dragada del mar. Algunas de estas obras superan los 800 metros. Otras cruzan continentes, detienen ríos o sobreviven sobre hielo en movimiento. Parecen invencibles. Pero cada una oculta fallos, sacrificios y riesgos que nunca desaparecen. ¿Qué ocurre cuando la ambición humana desafía demasiado a la naturaleza? Hoy entraremos en las construcciones más imposibles del planeta. Y algunas no deberían seguir en pie. Presa de las Tres Gargantas, China. El Yangtze golpea una muralla de hormigón tan extensa que parece cortar China por la mitad. La presa de las Tres Gargantas mide aproximadamente 2.300 metros de longitud y 185 de altura. Tras ella el embalse se prolonga cientos de kilómetros entre montañas envueltas en niebla. Sus turbinas convierten la furia del río en electricidad a una escala gigantesca. Sin embargo, ¿puede una obra dominar semejante corriente sin alterar para siempre todo lo que respira, cultiva y habita alrededor de sus aguas oscuras y profundas? Bajo esa superficie tranquila quedaron ciudades, aldeas, campos y vestigios arqueológicos, mientras más de 1 millón de personas fueron trasladadas para abrir espacio al embalse. La construcción comenzó en 1994 y la estructura quedó terminada años después, destinada a generar energía, facilitar la navegación y reducir inundaciones. Pero el peso del agua también presiona laderas inestables y transforma ecosistemas enteros. Aquí la ingeniería venció distancias enormes, aunque no eliminó las consecuencias. Ahora dejamos el río cautivo y avanzamos hacia un estrecho donde el viento retuerce acero suspendido sobre el mar. Carretera del Atlántico, Noruega. Las olas saltan sobre el asfalto mientras 8 puentes enlazan islotes desnudos frente al mar de Noruega. La carretera del Atlántico recorre unos 8 kilómetros entre Averøy y el continente, curvándose sobre arrecifes donde el horizonte nunca permanece tranquilo. En invierno el viento empuja sal contra el parabrisas y convierte cada tramo en una prueba de concentración. La construcción comenzó en 1983 y soportó tormentas repetidas antes de abrir en 1989.
cómo se fija una carretera sobre rocas que el Atlántico golpea sin descanso cada temporada, día y noche entera? El puente Storseisundet se arquea de forma tan pronunciada que desde ciertos ángulos parece terminar en el vacío. Bajo él, corrientes rápidas y fondos irregulares complicaron la instalación de pilares, mientras el clima interrumpía continuamente las obras. La ruta sustituyó antiguos ferries y conectó comunidades que dependían del mar para desplazarse. Sin embargo, su belleza nace precisamente de la exposición que la vuelve peligrosa. Dejamos atrás esta línea azotada por espuma para entrar en Chongqing, donde un puente horizontal une rascacielos a 250 metros sobre el suelo allí arriba. Palm Jumeirah, Emirados Árabes Unidos. Bajo las aguas del Golfo Pérsico, millones de toneladas de roca y arena sostienen una palmera visible desde el cielo. Palm Jumeirah no nació de tierra firme, sino de dragas que aspiraron el fondo marino y lanzaron material con precisión milimétrica. Sus 17 frondas avanzan hacia un rompeolas de 11 kilómetros, mientras corrientes, mareas y tormentas intentan deshacer su geometría. Construida desde 2001, añadió decenas de kilómetros de costa a Dubái. Pero ¿cuánto puede resistir una isla cuando el mar nunca deja de moverse bajo una presión creciente e implacable? Desde sus hoteles, la superficie parece inmóvil, aunque debajo continúa una batalla silenciosa contra la erosión y el agua estancada. Ingenieros abrieron pasos en el rompeolas para mejorar la circulación marina y vigilan asentamientos capaces de deformar carreteras, túneles y edificios. El tronco se conecta con el continente mediante puentes, mientras un túnel submarino conduce hacia la media luna exterior. Aquí el lujo depende de cálculos invisibles. Sin embargo, abandonamos esta palmera artificial para entrar en una herida de 80 kilómetros que partió un continente en dos para siempre jamás. Viaducto Calzada del Lago Pontchartrain, Estados Unidos. Durante casi 39 kilómetros, la calzada del lago Pontchartrain avanza sobre agua sin ofrecer tierra cercana ni una salida inmediata. Dos puentes paralelos unen Metairie con Mandeville, sostenidos por miles de pilotes clavados en el fondo fangoso. Cuando la niebla cubre el lago, el horizonte desaparece y los vehículos parecen flotar dentro de una extensión gris.
Huracanes, oleaje y corrosión castigan cada tramo. ¿Cómo se mantiene recta una carretera tan larga cuando debajo solo existen agua, lodo y fuerzas capaces de torcer el hormigón durante décadas enteras implacables? La primera estructura abrió en 1956 y su compañera en 1969, creando una conexión decisiva para el área de Nueva Orleans. Las piezas prefabricadas aceleraron el montaje, pero la uniformidad aparente esconde juntas apoyos y secciones elevadas que requieren inspección constante. El huracán Katrina dañó accesos, aunque la mayor parte del viaducto resistió. Aquí conducir significa confiar en una línea construida sobre un lago cambiante. Dejamos atrás esta carretera interminable para observar una máquina escocesa que no cruza agua, levanta barcos completos como juguetes entre dos canales separados a diario. Ascenso Bailong, China. Pegado a un acantilado de cuarcita, un ascensor de vidrio asciende 326 metros sobre los bosques de Zhangjiajie. Durante el trayecto, las paredes desaparecen y aparecen agujas de piedra que parecen flotar entre nubes y niebla. Parte del recorrido atraviesa la montaña. Después la cabina emerge sobre una estructura metálica expuesta al viento. Desde 2002 el sistema evita largas caminatas y transporta visitantes en poco más de un minuto. Pero ¿qué ocurre cuando una máquina vertical invade un paisaje moldeado durante millones de años bajo nuestros pies ahora mismo? 3 cabinas de 2 niveles trabajan en paralelo, sostenidas por cables motores y frenos capaces de responder ante cualquier fallo. El ascensor soporta miles de viajes, cambios de temperatura y la presión de operar dentro de una zona natural protegida. Su construcción redujo el esfuerzo físico para alcanzar Zhangjiajie, aunque también provocó críticas por alterar el entorno y atraer multitudes. Aquí la ingeniería perfora una montaña para ahorrar horas. Ahora descendemos desde estas columnas pétreas hacia una costa noruega donde la carretera parece luchar directamente contra el océano abierto salvaje. Puente Akashi Kaikyo, Japón. Sobre el estrecho de Akashi, ráfagas empujan una carretera colgada entre 2 torres que desaparecen entre nubes. El puente Akashi Kaikyo alcanza 3.911 metros de longitud, con un vano central de 1.991 metros.
Debajo cruzan barcos y corrientes capaces de convertir cualquier error en desastre. Antes del puente, los ferries afrontaban tormentas imprevisibles. Una tragedia marítima en 1955 reforzó la necesidad de una conexión segura. Pero ¿cómo se sostiene una cinta de acero cuando el océano, el viento y la tierra atacan juntos? Durante las obras, el terremoto de Kobe de 1995 desplazó las torres y alargó aproximadamente 1 metro la distancia prevista entre ellas. El puente tuvo que adaptarse mientras todavía nacía. Cables formados por miles de alambres sostienen el tablero y sistemas de amortiguación reducen las oscilaciones provocadas por vendavales y movimientos sísmicos. Inaugurado en 1998, conecta Honshu con Awaji y mantiene abierta una arteria vital. Aquí la flexibilidad significa supervivencia. Pero desde este mar sísmico viajamos hacia otro país donde el enemigo no sacude la tierra, intenta cubrirla por completo. Delta Works, Países Bajos. Una noche de 1953, el Mar del Norte rompió diques, inundó pueblos y dejó más de 1.800 víctimas en los Países Bajos. Tras aquella catástrofe, el país decidió no esperar la siguiente ola. Delta Works surgió como una red de presas esclusas y barreras móviles diseñada para acortar la costa vulnerable y cerrar estuarios durante tormentas. El agua golpea sus compuertas como un ejército. Algunas estructuras permanecen abiertas para conservar las mareas. Otras se cierran cuando llega la amenaza. ¿Puede una nación situada bajo el mar negociar con él? Entre todas las defensas, la barrera de la Escalda Oriental se extiende unos 9 kilómetros y combina pilares con compuertas capaces de descender ante una marejada peligrosa. Construirla exigió trabajar sobre fondos inestables, soportar corrientes poderosas y equilibrar seguridad con vida marina. El sistema completo transformó carreteras, costas y comunidades, pero nunca convirtió al territorio en invulnerable. Bombas, sensores y centros de control vigilan el horizonte. En los Países Bajos, vivir significa mantener el océano a distancia. Y nuestra ruta continúa hacia una torre que parece desafiar incluso a las nubes. Canal de Panamá, Panamá.
Una compuerta de acero se cierra detrás de un buque gigantesco y millones de litros comienzan a levantarlo como si el océano obedeciera órdenes. El Canal de Panamá atraviesa unos 82 kilómetros entre el Caribe y el Pacífico, elevando barcos hasta el lago Gatún aproximadamente 26 metros sobre el nivel del mar. Selva, lluvias torrenciales y deslizamientos convirtieron la excavación en una pesadilla. Francia fracasó en el siglo XIX. Estados Unidos continuó la obra. ¿Cuántas vidas costó abrir este atajo entre dos mundos bajo aquel infierno tropical implacable? Durante la construcción, la fiebre amarilla, la malaria y los derrumbes atacaron con más fuerza que cualquier máquina. Miles de trabajadores murieron antes de que el canal abriera en 1914. Hoy esclusas monumentales atrapan cada barco, lo elevan por etapas y después lo devuelven al nivel del océano. La ampliación inaugurada en 2016 permitió el tránsito de buques Neo-Panamax, pero introdujo otra amenaza. Cada operación depende de enormes reservas de agua dulce. Cuando la sequía baja los lagos, incluso el comercio mundial contiene la respiración ante una amenaza creciente global. Presa Hoover, Estados Unidos. El río Colorado llega rugiendo al Cañón Negro y encuentra una pared de hormigón de más de 221 metros de altura. La presa Hoover pesa más de 6 millones de toneladas y se curva entre Nevada y Arizona como un escudo clavado en la roca. Durante su construcción, el calor superaba límites soportables. El polvo llenaba los pulmones y los trabajadores colgaban sobre paredes verticales para retirar piedra inestable. Iniciada en 1931, debía controlar inundaciones, almacenar agua y producir electricidad. ¿Qué ocurre cuando un río entero queda prisionero aquí? Dentro de la estructura, galerías estrechas atraviesan una masa tan gruesa que su base alcanza unos 200 metros. El hormigón fue vertido en bloques, porque una sola colada habría tardado generaciones en enfriarse y podría haberse agrietado desde dentro. Detrás, el lago Mead acumuló una reserva decisiva para ciudades y cultivos del desierto, aunque sus niveles han revelado la fragilidad del sistema ante sequías prolongadas. La presa domina el cañón, pero no controla el clima. Y más adelante, una barrera todavía mayor intentará someter otro río colosal aguas arriba implacable.
Burj Khalifa, Emiratos Árabes Unidos. A 828 metros sobre Dubái, el viento ya no sopla. Golpea como una corriente invisible contra vidrio y acero. Burj Khalifa se eleva sobre el desierto con 163 plantas habitables y una silueta escalonada inspirada en una flor regional. Su estructura debe soportar calor extremo, tormentas de arena y oscilaciones capaces de sentirse en los niveles superiores. Para levantarla, el hormigón fue bombeado hasta alturas récord. ¿Cómo permanece en pie una torre que obliga incluso al cielo a rodearla cada día sobre la ciudad que duerme? Bajo su base, una losa gigantesca y cientos de pilotes transfieren el peso hacia capas profundas del terreno. La planta en forma de Y distribuye las cargas y rompe la fuerza del viento, mientras cada retroceso modifica las corrientes alrededor del edificio. Construida entre 2004 y 2010, la torre convirtió la altura en una declaración económica y política. Pero el espectáculo exige limpieza, mantenimiento y evacuación cuidadosamente calculados. Dejamos esta aguja clavada en el desierto para cruzar ahora un mar frío sobre una vía que desaparece bajo el agua entera. Puente de Øresund, Dinamarca-Suecia. Entre Dinamarca y Suecia, los vehículos avanzan sobre el mar hasta que la carretera parece hundirse deliberadamente en el estrecho. El puente de Øresund forma parte de una conexión de casi 16 kilómetros que combina puente isla artificial y túnel submarino. Su tramo elevado soporta trenes y automóviles mientras barcos atraviesan el canal de navegación sin encontrar pilares delante. Viento, sal y hielo castigan continuamente el acero y el hormigón. ¿Por qué construir una ruta que primero vuela sobre el agua y después se entierra bajo ella sin ninguna protección? La respuesta estaba en el aeropuerto de Copenhague. Un puente completo habría interferido con las rutas aéreas y limitado la navegación. Por eso la vía desciende hacia la isla artificial de Peberholm y entra en el túnel de Drogden construido con enormes secciones sumergidas. Inaugurado en 2000, el enlace transformó desplazamientos, comercio y relaciones urbanas entre Malmö y Copenhague. Sin embargo, cada unión debe resistir filtraciones y movimientos del fondo marino. Desde este corredor híbrido viajamos hacia China, donde puentes, túneles e islas se fusionan en una escala todavía mayor. Enlace Shenzhen-Zhongshan, China. Bajo las aguas del estuario del río Perla, automóviles atraviesan un túnel
mientras enormes barcos pasan directamente sobre sus cabezas. El enlace Shenzhen-Zhongshan recorre aproximadamente 24 kilómetros mediante puentes islas artificiales y un túnel submarino de tubos sumergidos. La región soporta tifones, corrientes intensas y uno de los tráficos marítimos más densos del planeta. Construir aquí significó excavar, ensamblar y alinear estructuras gigantes con precisión extrema. ¿Qué sucede cuando una autopista debe cruzar el mar sin bloquear las arterias comerciales que mantienen viva toda una región día tras día allí? Durante años, equipos especializados fabricaron segmentos de túnel en tierra, los remolcaron hasta el estuario y los hundieron en zanjas preparadas bajo el agua. El proyecto abierto al tráfico en 2024 reduce drásticamente el viaje entre Shenzhen y Zhongshan, integrando ciudades de la gran área de la bahía. Pero la velocidad oculta una vigilancia constante contra corrosión, incendios, inundaciones y movimientos estructurales. Aquí la ingeniería no cruza simplemente una bahía, reorganiza una megaregión. Y nuestra siguiente parada demostrará que incluso un lago tranquilo puede exigir una carretera elevada casi interminable. Rueda de Falkirk, Escocia, Reino Unido. En el centro de Escocia, una rueda de acero gira lentamente y eleva embarcaciones hasta una altura comparable a 8 pisos. La rueda de Falkirk conecta los canales Forth and Clyde y Union, separados por unos 24 metros. 2 góndolas llenas de agua permanecen equilibradas, mientras toda la estructura rota como un reloj gigantesco. Cada movimiento parece imposible, pero consume sorprendentemente poca energía gracias al principio de Arquímedes. ¿Cómo puede una máquina levantar barcos pasajeros y agua utilizando una fuerza similar a la necesaria para hervir varias teteras domésticas comunes? Antes de su inauguración en 2002, una serie de esclusas realizaba el mismo ascenso, aunque fue desmontada durante el siglo XX. El nuevo mecanismo devolvió la navegación continua y se convirtió en símbolo de regeneración industrial. Sensores, engranajes y brazos hidráulicos bloquean las góndolas para impedir derrames durante el giro. El equilibrio es tan preciso que un barco al entrar desplaza exactamente su propio peso en agua. Pero desde esta coreografía mecánica viajamos hacia una isla atlántica donde los aviones aterrizan sobre una pista sostenida por columnas frente al océano. Aeropuerto de Madeira, Portugal. Un avión desciende entre montañas, recibe ráfagas laterales del Atlántico y apunta hacia una pista que parece terminar directamente en el mar. El aeropuerto de Madeira, hoy llamado Cristiano Ronaldo, opera en uno de los entornos de aproximación más exigentes de Europa.
El relieve abrupto canaliza vientos imprevisibles, mientras el espacio costero limita cualquier margen de corrección. Tras varios accidentes, la pista fue ampliada hasta alcanzar unos 2.780 metros. Pero ¿cómo se extiende un aeropuerto cuando una montaña bloquea un lado y el océano devora el otro? La solución fue prolongar la pista sobre una plataforma gigantesca sostenida por 180 pilares de hormigón, algunos cercanos a 70 metros de altura. Debajo circulan carreteras y se extienden espacios abiertos, mientras arriba aterrizan aeronaves de gran tamaño. Inaugurada en 2000, la ampliación exigió cálculos precisos frente a cargas dinámicas, sal marina y movimientos del terreno. Aún así, los pilotos necesitan entrenamiento especial y pueden desviarse cuando el viento supera límites seguros. Desde esta pista suspendida, la ruta continuará hacia una ascensión vertical levantada contra un precipicio chino ahora. Raffles City, Chongqing, China. Sobre la confluencia de los ríos Yangtze y Jialing, una cápsula de cristal parece flotar entre torres gigantes. Raffles City, Chongqing reúne 8 rascacielos y sostiene de cristal un puente aéreo de unos 300 metros. Colocado sobre 4 edificios de 250 metros. Dentro hay miradores, restaurantes y espacios públicos suspendidos sobre una de las ciudades más densas de China. El viento presiona cada panel y la estructura debe absorber movimientos distintos entre torres. ¿Cómo se une un conjunto tan alto sin convertirlo en una peligrosa trampa rígida allá arriba? Diseñado por Moshe Safdie, el complejo se inspira en las velas que durante siglos cruzaron estos ríos. Construirlo exigió elevar enormes secciones de acero, ensamblarlas sobre las torres y permitir pequeños desplazamientos causados por temperatura, viento y actividad sísmica. Con más de 1 millón de metros cuadrados, integra viviendas, oficinas, hotel y comercio en una ciudad vertical. Pero su escala también demanda evacuación, mantenimiento y control permanentes. Desde esta nave suspendida sobre Chongqing, nuestra ruta avanzará hacia un edificio que parece doblarse, apilarse y desafiar toda lógica residencial convencional moderna. The Interlace, Singapur. En Singapur, 31 bloques no se levantan como torres aisladas, se apilan, se cruzan y forman una muralla residencial de 6 hectáreas. The Interlace reemplaza la verticalidad convencional por estructuras horizontales de 6 plantas dispuestas como gigantescas piezas de dominó alrededor de patios, jardines y piscinas.
Desde lejos parece una ciudad derrumbada con precisión matemática. Bajo el clima tropical, cada volumen debe resistir humedad, calor y lluvias intensas. ¿Cómo puede una comunidad vivir dentro de una geometría que parece estar siempre a punto de caer sobre sus habitantes? Diseñado por Oma y Ole Shiren, el complejo reúne más de 1000 apartamentos y utiliza su disposición para crear sombra, ventilación cruzada y vistas abiertas. Las estructuras no se sostienen por azar, núcleos de hormigón, conexiones reforzadas y una planificación rigurosa distribuyen cargas entre bloques superpuestos. Aquí la arquitectura intenta convertir densidad en espacio compartido. Pero dejamos esta ciudad apilada para viajar a Cornualles, donde enormes burbujas transparentes contienen selvas y desiertos dentro de una cantera que alguna vez parecía incapaz de albergar vida nuevamente bajo enormes cúpulas transparentes luminosas. Proyecto Eden, Reino Unido. Dentro de una antigua cantera de arcilla en Cornualles, cúpulas translúcidas emergen como ojos gigantes sobre un cráter industrial. El Proyecto Eden alberga algunos de los mayores invernaderos del mundo, donde selvas tropicales y paisajes mediterráneos crecen bajo estructuras geodésicas formadas por paneles ligeros de ETF. Afuera soplan vientos húmedos del Atlántico. Dentro el aire se vuelve cálido, denso y cargado de vegetación. ¿Cómo se transforma una herida excavada por la industria en un ecosistema artificial capaz de respirar por sí mismo cada día, sin depender completamente del mundo exterior? La construcción comenzó a finales de la década de 1990, sobre un terreno irregular, húmedo y propenso a inundarse. Ingenieros diseñaron cimentaciones adaptables y una red de drenaje para controlar el agua bajo las cúpulas. Cada bioma regula temperatura, humedad y circulación del aire, sin ocultar su enorme consumo técnico. Más que un jardín, Eden funciona como laboratorio sobre biodiversidad y adaptación climática. Sin embargo, nuestro viaje abandona este refugio verde y desciende hacia la Antártida, donde una estación completa debe escapar del hielo para no quedar sepultada para siempre. Estación de Investigación Halley Texto, Antártida. En la plataforma de hielo Brunt, el suelo no es suelo, se desplaza y se agrieta lentamente hacia el océano. Halley 6 fue construida para sobrevivir sobre una superficie que puede abrirse sin previo aviso. Sus módulos descansan sobre patas hidráulicas equipadas con esquís, capaces de elevar la estación cuando la nieve se acumula y trasladarla cuando aparecen fracturas muy profundas.
Afuera el viento corta la piel y la temperatura puede caer por debajo de 50 grados negativos. ¿Cómo se habita un edificio que nunca puede confiar en el terreno? Operativa desde 2013, la estación británica alberga laboratorios dormitorios y sistemas esenciales conectados en una cadena flexible. Cada módulo puede separarse, remolcarse y recolocarse una capacidad decisiva cuando las grietas amenazan su posición. Durante el invierno polar, la oscuridad dura meses y el aislamiento convierte cualquier avería en una emergencia. Allí se estudian la atmósfera, el clima y el espacio, pero sobrevivir sigue siendo parte del experimento. Halley Sexth no conquista la Antártida. Simplemente aprende a moverse antes de que el hielo decida cerrar definitivamente el paso bajo sus estructuras. Estación satelital de Svalbard, Noruega. Sobre una meseta helada del paralelo 78, más de un centenar de antenas blancas giran bajo la noche polar. La estación satelital de Svalbard, cerca de Longyearbyen, ocupa una posición privilegiada para comunicarse con satélites en órbitas polares. Allí el frío endurece cables, la nieve cubre carreteras y la oscuridad puede durar meses. Sin embargo, los datos deben seguir fluyendo. ¿Cómo se mantiene una puerta abierta hacia el espacio cuando el entorno intenta congelar cada mecanismo, conexión y movimiento sobre la montaña ártica día tras día sin descanso? Inaugurada en 1997, Svalsat recibe información utilizada para observar clima, hielo, océanos y cambios ambientales en todo el planeta. Su latitud permite contactar con muchas naves de órbita polar en cada vuelta, una ventaja difícil de reproducir más al sur. Radomos protectores envuelven las antenas mientras técnicos vigilan motores, enlaces y suministro eléctrico en condiciones aisladas. Aquí señales invisibles cruzan el cielo antes de viajar por fibra óptica. Dejamos el Ártico y ascendemos ahora hacia una fortaleza científica suspendida sobre glaciares, donde incluso respirar exige esfuerzo físico constante siempre allí. Observatorio Sphinx, Suiza. A 3.571 metros, el observatorio Sphinx se aferra a una cima rocosa sobre el Jungfraujoch. Alrededor, glaciares, precipicios y cumbres blancas parecen extenderse más allá del horizonte. El aire contiene menos oxígeno, el viento golpea la plataforma y las temperaturas pueden convertir una avería menor en una emergencia. Construido en 1937, el edificio alberga instrumentos para estudiar atmósfera, radiación y astronomía.
¿Cómo funciona un laboratorio preciso en un lugar donde el cuerpo humano pierde capacidad y cada tormenta puede aislarlo completamente del valle inferior cercano? Para alcanzarlo, investigadores y visitantes viajan por el ferrocarril de la Jungfrau y después suben mediante un ascensor excavado dentro de la montaña. La roca sostiene el edificio, pero equipos y fachadas deben resistir hielo, presión del viento y cambios térmicos extremos. Su altura ofrece aire limpio y una perspectiva excepcional para medir contaminantes que cruzan continentes. Sin embargo, trabajar aquí significa depender de rutas de energía y comunicaciones vulnerables. Desde este balcón alpino descendemos hasta las Maldivas, donde una bóveda transparente permanece enterrada bajo 5 metros de océano tropical abierto. Restaurante submarino Itá, Maldivas. Cinco metros bajo el océano Índico, 14 comensales se sientan dentro de un túnel acrílico mientras tiburones, tortugas y peces cruzan sobre sus cabezas. Itá, en el Conrad Maldives Rangali Island, abrió en 2005 como uno de los primeros restaurantes submarinos completamente acristalados. No hay ventanas pequeñas. El techo curvo convierte el arrecife en una pantalla viva. Afuera, el agua presiona cada centímetro de la estructura. ¿Qué se siente al cenar sabiendo que solamente una capa transparente separa la mesa de miles de toneladas de mar abierto alrededor constantemente? La sala fue construida en tierra firme, trasladada por barco y hundida cuidadosamente sobre soportes preparados junto al arrecife. Su envolvente debe resistir presión, corrosión, filtraciones y el desgaste continuo provocado por el ambiente salino. Sistemas de climatización controlan calor y condensación, mientras inspecciones frecuentes protegen una experiencia que depende de la transparencia absoluta. Itá convierte el océano en arquitectura, pero también recuerda su fragilidad ante mareas y calentamiento. Desde esta cápsula submarina, la ruta continuará hacia una obra neerlandesa, donde los barcos navegan por encima de los automóviles abajo. Acueducto de Belluwemir, Países Bajos. En los Países Bajos, los barcos no esperan a que los coches se aparten. Simplemente pasan por encima de ellos. El acueducto de Belluwemir permite que una carretera atraviese bajo un canal donde continúan navegando embarcaciones como si nada ocurriera. La lámina de agua tiene apenas unos 3 metros de profundidad, pero sostiene un tráfico constante sobre vehículos que circulan debajo. Todo permanece en movimiento al mismo tiempo. ¿Cómo puede el agua convertirse en un puente sin derramarse sobre la carretera situada justo bajo su superficie tranquila?
Inaugurado en 2002, el acueducto sustituyó esperas provocadas por puentes móviles y mejoró la conexión entre Flevoland y el continente. Muros de contención e impermeabilización y un cuidadoso control del nivel del agua mantienen estable toda la estructura, mientras coches y barcos avanzan simultáneamente. Aquí la ingeniería desafía la intuición. El agua deja de ser obstáculo para convertirse en infraestructura. Pero abandonamos esta ilusión hidráulica y viajamos hacia la costa australiana, donde un puente parece lanzarse directamente contra las olas más violentas del océano abierto sin protección alguna. Puente Seacliff, Australia. Frente al Océano Pacífico, una curva elevada parece despegar del acantilado antes de regresar lentamente hacia la costa. El Seacliff Bridge, al sur de Sydney, recorre unos 665 metros sobre pilares de hormigón para evitar una ladera inestable castigada por desprendimientos y erosión marina. Abajo rompen las olas. Arriba soplan vientos cargados de sal. Cada temporal recuerda que la montaña continúa moviéndose lentamente. ¿Cómo se construye una carretera cuando el propio terreno se desliza hacia el mar sin detenerse nunca completamente bajo los cimientos? La antigua carretera sufría cierres frecuentes debido a deslizamientos de tierra, obligando a buscar una solución completamente distinta. Inaugurado en 2005, el puente se separó del acantilado para apoyarse sobre pilares independientes, reduciendo el riesgo provocado por la ladera inestable. Su trazado curvo distribuye cargas mientras ofrece vistas espectaculares del litoral australiano. Sin embargo, la corrosión marina exige inspecciones permanentes y mantenimiento constante. Desde este borde oceánico viajamos hacia un puente donde el verdadero desafío no está bajo los pies, sino en atravesarlo sobre un suelo completamente transparente. Pasarela de cristal Huangtengxi a Tianmen, China. A cientos de metros sobre un valle de Guangdong, el suelo desaparece bajo cada paso. La pasarela de cristal Huangtengxi a Tianmen combina plataformas transparentes, miradores suspendidos y un puente circular construido sobre un profundo cañón. Mirar hacia abajo significa contemplar directamente el vacío mientras el vidrio refleja el cielo y confunde la percepción de profundidad. El viento hace vibrar las barandillas y cada pisada parece desafiar el instinto humano. ¿Hasta dónde llega el valor cuando los ojos insisten en decir que no existe ningún suelo bajo los pies en absoluto? Aunque la sensación sea extrema, cada panel está fabricado con múltiples capas de vidrio laminado de alta resistencia, diseñado para soportar grandes cargas y cambios bruscos de temperatura.
Sensores, inspecciones y estrictos controles forman parte del funcionamiento diario de esta atracción inaugurada para acercar visitantes al paisaje montañoso desde una perspectiva imposible. Aquí el miedo se convierte en parte de la experiencia. Pero todavía queda una última obra donde el desafío ya no consiste en cruzar un puente, sino en capturar el viento para alimentar ciudades enteras. Complejo eólico de Yukon, China. En el borde del desierto de Gobi, miles de aerogeneradores giran al mismo tiempo como un ejército blanco enfrentándose al viento. El complejo eólico de Yukon ocupa una extensión inmensa en la provincia de Gansu y figura entre los mayores proyectos eólicos del planeta. Sus torres se levantan donde el frío, las tormentas de arena y las largas distancias complican cualquier trabajo humano. Cada rotor captura una fuerza imposible de detener. Pero ¿cómo se transforma un paisaje hostil en una gigantesca fábrica de electricidad impulsada únicamente por el aire? El proyecto comenzó en 2009 con el objetivo de convertir una región árida en un centro estratégico de energía renovable. Construir carreteras, líneas de transmisión y cimentaciones para miles de turbinas exigió coordinar recursos a una escala extraordinaria. El mayor desafío no era producir electricidad, sino transportarla hasta las ciudades situadas a cientos de kilómetros. Aquí el viento dejó de ser enemigo para convertirse en combustible. Sin embargo, nuestro viaje termina en una cima alpina, donde un restaurante desafía la gravedad y parece suspendido entre roca, hielo y nubes eternas. Restaurante Piz Gloria, Suiza. Sobre la cumbre del Schilthorn, a casi 2.970 metros de altitud, un edificio circular gira lentamente mientras los Alpes desfilan alrededor de sus ventanales. El restaurante Piz Gloria parece flotar entre paredes de roca, glaciares y precipicios donde el viento cambia de dirección en cuestión de segundos. Allí arriba el clima puede transformarse sin aviso. ¿Cómo funciona un restaurante donde cada suministro depende completamente de la montaña y del tiempo? Inaugurado en 1969 y conocido mundialmente tras aparecer en una película de James Bond, Piz Gloria completa una rotación de 360 grados en aproximadamente 45 minutos, permitiendo contemplar decenas de cumbres sin abandonar la mesa.
Mantener esta estructura exige afrontar nieve y hielo, fuertes ráfagas y temperaturas extremas durante gran parte del año. Nuestro recorrido concluye aquí, donde la ingeniería no intenta vencer la naturaleza, sino convivir con ella. ¿Cuál de estas 26 obras imposibles te dejó más impresionado? ¿Y cuál añadirías a esta expedición extraordinaria? No olvides compartir tu respuesta y suscribirte para acompañarnos en la próxima aventura.